Buenas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Esta es una clase del seminario de la materia Práctica Profesional del Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Una cuestión central en la práctica profesional del derecho es la interpretación de la ley. En general suele ser visto como un tema meramente teórico, así es tratado. Sin embargo, es un tema teórico y práctico, porque todo el tiempo estamos haciendo interpretación de la ley. Si no hay interpretación de la ley, no hay enfoque de derecho. El enfoque de derecho que le damos a un caso es justamente una manera específica de interpretar la ley. ¿Qué es la interpretación de la ley? En general conocemos un montón de métodos. El gramatical, que es la interpretación de la letra, el teleológico, que nos referimos a los fines del legislador, el dogmático, que le damos preeminencia a lo que opinan los doctrinarios y a la coherencia que se le da dentro del sistema normativo, etc. Hay muchos. Personalmente les voy a aportar otra visión, y en esto sigo a dos filósofos del derecho argentino, que son Carlos Cosio y Óscar Correas, que veríamos a la interpretación de la ley, más que una interpretación, como un acto de comprensión del caso. Y esto es muy importante, este concepto es muy importante para la práctica profesional, porque en verdad lo que a nosotros nos traen son casos. Lo que el abogado y la abogada viene a hacer en la práctica profesional es a tener casos. Y en el caso que tiene, lo que hace es comprenderlo. Entonces, es un elemento muy importante de la práctica profesional del derecho la comprensión del caso más que la interpretación de la ley. ¿Y qué se comprende? Bueno, lo que se comprende es una conducta, la conducta de la persona que nos cuenta lo que le pasó y lo que está haciendo. Y una conducta que es en situación. Conducta en situación es la comprensión del caso. En esto consiste la comprensión del caso. Entonces, más que interpretación, lo que existe es una comprensión del caso. No habría problemas de interpretación de la ley, sino cuestiones relativas a cómo comprendemos el caso, ¿no? ¿Qué es la comprensión del caso? A los fines pedagógicos nosotros lo vamos a dividir en tres momentos sucesivos, que es lo que hacemos todo el tiempo. El primero, la observación directa del caso, del comportamiento de la conducta en situación. Segundo, el sentido valorativo de la conducta, de cómo nosotros valoramos y entendemos e interpretamos esa conducta de acuerdo a nuestra cultura, a nuestra visión del mundo y del país. Y en tercer momento es el que está dado por el enfoque normativo, el enfoque de derechos que hacemos. Ahí sí recurrimos a la norma jurídica, de manera tal que este último sería, digamos, la especificidad propia de la práctica profesional del derecho. ¿Cuál es el fundamento de todo esto? El fundamento radica en que el derecho, en verdad, es un objeto de la cultura, es un hecho de la cultura, pertenece al campo del objeto, de los objetos culturales. El derecho es cultura, y la cultura es una creación humana, social, por la cual las personas le damos sentido y valor a las cosas. Las cosas no valen por sí mismas, no tienen valor en sí, sino que el valor y el sentido lo tienen a partir de la conciencia nuestra. Nosotros le damos valor a las cosas y ahí se transforman en un hecho de la cultura. Valor o ideología, de acuerdo a cómo lo veamos. Entonces el sentido y el valor no existen en sí mismos, sino que son vivencias psicológicas y de conciencia de nosotros, de las personas. El derecho es eso, el derecho existe como cultura y como tal existe en nuestra conciencia, de acuerdo a nuestro valor. Somos nosotros quienes creamos el derecho. Las normas existen no porque han sido sancionadas, sino porque nosotros creemos
que han sido sancionadas de acuerdo a un procedimiento previamente establecido y por las personas autorizadas para ello. Somos nosotros los que creamos en nuestra conciencia a las normas y le damos un determinado valor. Por eso obedecemos a las normas, si no serían simplemente normas morales, y podríamos obedecerlas o no, pero las consideramos obligatorias porque le damos este determinado valor de obligatoriedad. Bien, ¿cuál es el sentido y el valor que se le da a las normas? Bueno, las normas tienen un sentido muy específico, y acá sigo particularmente a Óscar Correas. Las normas tienen un doble sentido, en verdad, específico. El primero, que es el propiamente específico, es el sentido deóntico, que seguramente alguna vez, o no, habrán escuchado hablar. El sentido deóntico de una norma es el sentido que dispone que un mandato es obligatorio, permitido o prohibido. Son las tres modalidades deónticas del sentido de la norma. Esto es propio de las normas jurídicas. La norma moral no tiene esto, pero lo jurídico sí, porque está sancionado bajo pena de una coerción física en caso de no obedecer. Pero también tiene un sentido ideológico, que es el valor que nosotros le damos. Ahí aparece toda nuestra cosmovisión de vida, nuestra visión de mundo y de país, y también vienen los estereotipos, los prejuicios. No hay operador jurídico que esté exento de este sentido deóntico y sentido ideológico de la norma. Entonces, cuando comprendemos un caso, ponemos en juego el sentido deóntico y el sentido ideológico al mismo tiempo. Cosio, por eso decía, de una manera genérica, que el sujeto, al comprender el caso, está tomando partido en el mismo caso. Al comprender un problema, toma partido en el problema, forma parte del dato que quiere conocer, entonces forma parte del caso que quiere comprender. Y esto es lo que hacemos los profesionales justamente, tomamos parte del caso a favor de un interés determinado, porque en esto consiste la práctica profesional del derecho. En definitiva, como conclusión decimos que interpretar la ley en verdad es comprender el caso que nos trae en estos tres momentos que hemos establecido, dándole un sentido específico, que es el sentido deóntico y el sentido ideológico, y por lo tanto lo que estamos haciendo en verdad es ejercitar un conocimiento por medio de la comprensión del caso. Conocer el caso es comprender el caso. Esto lo hace tanto el juez o la jueza como el abogado o la abogada. Lo hacemos todas las personas que operamos en el derecho.